Sean bienvenidos a la licenciatura en Administración y Comercialización a este sexto cuatrimestre. Ahora estaremos en la sesión número 5 en el tema 2, en el cual vamos a tratar lo que es la clasificación de los precios y lo que es la fijación de los mismos dentro del mercado, y principalmente haciendo una comparación entre la parte económica y la parte de la mercadotecnia y su mezcla. Es importante saber entonces que el estudio de precios está encaminado principalmente a la competición de los productos y de los bienes en el mercado a través de la fijación de los precios. En esta ocasión vamos a ver el objetivo básico de esta unidad para poder entender mejor todo ese proceso del establecimiento y de la fijación de precios. El objetivo principal de esta sesión se va a centrar en la comprensión de la importancia del precio, su clasificación, vamos a ver algunos tipos de precios y cómo se fijan los precios, cuáles son los basamentos, las circunstancias o los aspectos por medio de los cuales se van a hacer la fijación de precios, ya que este es un factor de rentabilidad con la combinación entre el margen y la cantidad vendida, las que determinan el beneficio de la empresa, la utilidad y sobre todo la eficacia y la eficiencia con que los productos y los bienes son distribuidos y comercializados adecuadamente hasta que lleguen al consumidor final. El precio es la única información disponible de entre muchas decisiones de la compra de los productos y de los bienes. En estos casos se toma la decisión de compra en base al precio, bien por no disponer de mayor información o porque no se tiene la capacidad suficiente para valorar qué es lo que cuesta ese producto. De antemano decimos que el precio está directamente relacionado tanto con la capacidad de los consumidores como de la determinación de las necesidades que tengan los consumidores para adquirir los productos. Y también está relacionado con el costo, que es un aspecto muy importante que tratan las empresas. El costo es uno de los factores básicos y fundamentales, pero se rompen esquemas porque dentro de la comercialización es diferente. Ahí vamos a ver cómo existen estrategias de fijación de precios para poder lograr tener una mayor penetración en el mercado y lograr los objetivos que se ha establecido en los sistemas de distribución en las empresas comerciales. También vamos a ver, independientemente de todo esto, hay que tener en cuenta que el precio es un componente de marketing. La mezcla del mercado y sus componentes, que es uno de ellos precisamente el precio, es uno de los componentes para poder influir directamente en la distribución de los productos y también tiene influencia directa en la promoción y en la venta y distribución. Por ello es que es bien importante como factor medular o central comprender cómo se fijan los precios para entender de qué manera se va a hacer la distribución y integrarse el precio como una forma coherente en el resto de las variables y que son independientes entre sí. Por ello vamos a explicar en forma detallada y muy clara cómo es que el precio se establece a través de determinadas estrategias y su fijación depende de determinadas circunstancias. Por ello es importante conocer cómo se maneja el precio desde el punto de vista de la economía, pero también es importante verlo desde el punto de vista de la mercadotecnia y la comercialización. Vamos a ver que es un fenómeno muy interesante y que es parte fundamental para que se logren los objetivos en los sistemas de distribución a través de las empresas comerciales. He querido tomar como aspecto principal o de inicio, de arranque, el precio en la mezcla de la mercadotecnia, para entender cómo afecta
a este proceso y cómo está involucrado directamente con las empresas comercializadoras. Entonces vamos a ver que el precio se afecta y se ve afectado por los demás elementos de la mezcla del marketing, como decíamos, que son el producto, que son la promoción y que son la plaza. Pero en la fijación del precio de un producto, la gerencia de mercadeo debe considerar y analizar el precio en base al efecto que surtirá dicha mezcla en el nuevo producto. Ahí es donde se va viendo la variación de los elementos que son independientes, pero vamos a ver que son también interdependientes. Por ejemplo, el primer caso es del precio contra el producto. El precio estará determinado por el tipo de producto, sus costos de producción, de distribución, de operación. También tiene que ver la calidad, es uno de los aspectos básicos y que ayudan a fijar un precio de acuerdo a los estándares establecidos. Y también tiene que ver con el prestigio basado en los gustos y en las preferencias de los consumidores, porque es una manera de determinar que el consumidor va a adquirir el producto siempre y cuando sea de su gusto y sea de la calidad adecuada. La otra variable es el precio contra la promoción. Y aquí vemos que es todo el conjunto de actividades de promoción que afectan cada vez más y cada día al precio final de los productos. Un ejemplo sería los canales de distribución contribuyen en un programa de promoción y ellos deben de llevarse a cabo una serie de estrategias para recibir beneficios por dicha contribución. Entonces, en este proceso de distribución, si existen algunas promociones por medio de las cuales se vende una gran cantidad de bienes y servicios o se compran al mayoreo y entonces la distribución sale mucho más económica y de esta manera pues los productos y los bienes son fijados a través de precios menores. Vamos a ver cómo afecta en esta variable y cómo influye definitivamente en estas circunstancias. Y el precio contra la distribución es el tipo de distribución seleccionada, los canales, tipos de intermediarios, la incidencia que tienen en forma directa sobre el precio de los bienes y servicios que se transaccionan en el mercado y de esta manera saber y comprender por qué razón el precio tiene una relevancia contra la distribución. Un ejemplo, como lo están viendo ustedes ahí, dice que es una empresa que vende sus productos al mayoreo por medio de vendedores, así como directamente a vendedores al detalle. De esta manera, entonces, incurre en la fijación de un precio diferente para cada canal, en la medida que sea mayor la cantidad de productos que sean distribuidos por grandes cadenas o por mayoristas, o directamente los mayoristas a los vendedores y los vendedores a los consumidores o a detallistas menores. Entre menos sean los conductos, mayor es la posibilidad de que los precios sean fijados en forma menor. Entonces es importante ver este tipo de fenómenos para conocer y comprender de una manera más directa cómo se comporta el precio. La clasificación de los precios es muy variable, es muy compleja, pero sin embargo está directamente relacionada con las regiones. Así tenemos de esta manera que la clasificación de precios puede ser internacional en primer término. Ahí se usan para artículos de importación y de exportación. Y bueno, pues como la globalización hoy en día influye en una forma directa en todo lo que sería la distribución de los productos a nivel global, entonces tiene una incidencia en los niveles internacionales de los diferentes países.
De esta manera, esta clasificación del precio va directamente ligada a lo que sería la internacionalización y muy inmersa en la globalización, principalmente porque pues todas las empresas, tanto pequeñas como medianas, ya están inmersas en una competitividad a nivel global, y esto pues está muy directamente relacionado con la fijación de los precios. Otra de las clasificaciones regional externa es el precio vigente solo en parte de un continente. Entonces hay algunos precios o algunos productos que están determinados por la regionalización, y estamos hablando a nivel continental, y ahí, bueno, tienen sus límites. En la parte del renglón interno, que es otra clasificación, vamos a ver la vigencia, que es en una sola parte de un país. Son bienes o productos específicos que se establecen en un precio y tienen una determinación específica en cada país exclusivamente. En el ambiente o en la clasificación local de los precios, ahí es cuando están vigentes una población o poblaciones pequeñas, cercanías, localidades. En México pues tenemos poblaciones muy disímbolas, muy diversas, en la sierra, en locales, en lugares muy alejados de la ciudad, que a veces son impenetrables, pero sin embargo son parte de esa localía donde el precio cambia definitivamente. Entonces, ahí influye el precio contra la distribución, porque obviamente vamos a encontrar que la fijación de precios es en forma diferente cuando es más inaccesible los lugares a donde se tiene que llegar. Por otro lado está el nacional, que es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tienen productos con control oficial de precio o artículos industriales muy especializados. Aquí es donde influye el gobierno y la canasta básica de los productos que son protegidos por el gobierno. Sin embargo, es importante saber que esos precios son a nivel nacional y tienen una protección para que llegue en una fijación específica y no perjudique a estratos de población de menores recursos. Entonces, aquí solamente es en el territorio nacional donde la fijación de precios tiene un control y donde tiene una regulación gubernamental, y bueno, principalmente para satisfacer necesidades básicas que son importantes para la población, y que esos productos fundamentalmente son de primera necesidad. Hay una selección de objetivos para poder seguir pasos en los que se deben establecer los precios. Dentro de esta clasificación vamos a ir viendo otras clasificaciones a medida que nos vayamos internando en las diferentes estrategias de los precios, donde se va a encontrar y se va a ver una gran diversidad de la fijación de los mismos por los diferentes elementos y por la influencia de variables externas que influyen dentro de la fijación de los precios, y donde vamos a encontrar cómo un proceso, una metodología bien realizada va a llevar a una fijación adecuada de precios, y al final de cuentas pues se van a lograr los objetivos de la venta final al consumidor. En primer término, en la selección de los objetivos deben ser congruentes con la misión y con el objetivo general de la organización. Esta selección debe tener una calidad y un procedimiento a través de políticas, como lo veíamos en sesiones anteriores, y reglamentos de las empresas para que logren objetivos a través de la selección de la fijación de los mismos. El segundo paso lo tenemos en la evaluación del mercado meta. Aquí conviene hacer una evaluación profunda y muy detallada de lo que sería el mercado meta a partir de sus necesidades, de la capacidad también que tienen los consumidores, de sus deseos y de la autoridad de adquirir el producto
de acuerdo a sus necesidades y también a sus necesidades económicas. Es esencial identificar los valores que esperan del producto los consumidores, qué es lo que desean, qué es lo que quieren, principalmente basados en sus necesidades, pero también en una selección de sus gustos y sobre todo que satisfaga ese deseo de obtener o de adquirir ese producto o bien. Entonces el precio desempeña un papel importante en las evaluaciones globales que realiza el consumidor. Creo que hoy en día se ha especializado cada vez más el consumidor. Es importante saber y determinar que el consumidor sabe lo que quiere, y esto gracias a que pues le afecta directamente a su bolsillo, a la parte económica, y entonces busca siempre los precios más adecuados que satisfacen sus necesidades y además también sus gustos, buscando la calidad y buscando las preferencias que tienen sobre los mismos. Por ello, esto ha hecho que se especialice cada vez más el proceso de la distribución y comercialización. Entonces ya no es muy fácil satisfacer a los consumidores porque cada vez son más exigentes, cada vez tienen mayor información y cada vez penetran más en los elementos de investigación, porque al final de cuentas ellos son los que deciden sobre la compra de esos productos o de esos bienes y son exigentes en la medida, ¿verdad?, de que los productos no satisfagan sus necesidades. De tal forma que el tercer paso es determinar la demanda. Al saber las reacciones del consumidor cuando les gusta o les disgusta un bien o un servicio hacia el producto que ha adquirido o el servicio, puede determinar él si lo aceptará o no. Y también se tiene que saber los parámetros hasta qué grado están dispuestos a pagar por él, siempre y cuando satisfaga esa necesidad o ese deseo. La demanda no es estática, sino que está fluctuando constantemente dependiendo de varios factores. Por ejemplo, el clima, el ingreso, la inflación, la edad y específicamente el precio. Entonces, el precio, como estamos viendo, es uno de los factores básicos para poder ser adquiridos esos bienes y servicios por los consumidores. Pero hay otro aspecto muy importante, que es la competencia. En la competencia vamos a ver que se fijan los precios en una forma que está determinada por qué es lo que hace la competencia de las empresas. Debe conocer los precios de sus competidores quien quiera competir adecuadamente. Si no conoce los precios de sus competidores, entonces podrá tener muchos problemas en el sentido de que no conoce, no hace una investigación de los precios y puede fracasar desde luego en la distribución y comercialización de los productos. Para ello debe haber una constante vigilancia e investigación en los precios de la competencia. Entonces vamos a ver cómo en el aspecto económico, donde se basa la fijación de precios en los costos, en la comercialización vamos a encontrar que hay variables muy diferentes en las cuales se van extendiendo y los precios tienen que ver con muchos otros factores totalmente diferentes al costo. Ahí es donde vamos a encontrar y vamos a estudiar las diferentes estrategias de la fijación de precios para poder penetrar en el mercado o por otro lado bajar los precios y para tardar un poco más de tiempo entrar en esa penetración del mercado y lograr la segmentación que se requiere para que una empresa, una organización pueda lograr sus objetivos. La competencia es fundamental, es importante porque los precios que se fija la competencia tienen que ser conocidos por las empresas para de esta manera entrar en una competitividad de precios adecuada y no quedar fuera del mercado,
que ese es uno de los aspectos importantes de la competencia voraz. El siguiente paso lo tenemos en la participación esperada. Este es en el que el mercado influye por la capacidad de producción actual y por la facilidad de las entradas competitivas. Aquí vamos a encontrar que el análisis de estos aspectos va a permitir elegir un precio más real y objetivo. Más real y objetivo, sobre todo basado en un punto de equilibrio. Veíamos cómo las variables entre la oferta y la demanda buscan satisfacer las necesidades, pero para ello era importante conocer el comportamiento de la curva de la demanda que estudiamos en las primeras unidades, que nos va a ayudar a entender ese comportamiento posterior en la fijación de estrategias. Ahora les voy a ilustrar, antes de entrar a lo que serían las estrategias de precios, cómo la variable económica tiene que ver directamente relacionada con la curva de la demanda. Decíamos en la teoría económica que el comportamiento del precio, que es la vertical, X, y teníamos la cantidad demandada de los productos, esta cantidad está directamente relacionada con el precio. Decíamos que en la medida que el precio se incrementa, la cantidad de demanda va a ser menor. Y en la medida que baja el precio, los consumidores estarían dispuestos a obtener mayores unidades de cantidad demandada. Entonces, esto lo vemos que es en términos económicos, pero lo vamos a ver en la mezcla del marketing. Vamos a ver cómo la influencia del precio va directamente relacionada también con variables que influyen tanto en los productos como en la promoción y distribución, y también como en la publicidad. Y todo esto es un aspecto importante para conocer cuál es ese comportamiento de los diferentes consumidores. Por ello es importante conocer las estrategias de la fijación de precios y de esta manera lograr los objetivos que las empresas comerciales buscan para lograr también esas metas y saber cuál es el comportamiento, no solamente económico. Por ello vamos a seguir viendo los siguientes aspectos que nos van a ayudar a enriquecer este tipo de elementos y componentes para saber las funciones y para saber los mecanismos de cómo se fijan los precios. En el método de la selección de precios, vamos a ver que existen tres métodos que utilizan o que se utilizan en lo que es la comercialización de los medios de producción para seleccionar los precios y estén orientados en primer lugar a los costos. Eso es básico desde un punto de vista económico y financiero. A través de la administración de la organización va a buscar que la fijación de los precios va directamente relacionada con los costos. Y aquí, bueno, pues hablamos de los precios de la materia prima, hablamos de la escasez de la naturaleza, también de los insumos cuando son escasos, obviamente, que van directamente relacionados con la subida de los precios. Pero también vamos a ver otros aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor cómo se fija un precio. Vamos a ver también cómo el precio, la fijación del precio, uno de los métodos va directamente relacionada con la demanda de los consumidores y la competencia también, eso es muy importante.
A través de estos métodos vamos a comprender que es esencial que el empresario debe conocer perfectamente los costos totales de desarrollo del producto y de la producción, tanto de los bienes como de la prestación de los servicios, y va a añadir o va a sumar lo que es específicamente la unidad monetaria o el porcentaje para establecer el precio dentro de los costos. Una forma muy común y muy simple de fijar los precios está en función de la demanda. Esta se le llama la diferenciación o lo que es la discriminación de los precios. De acuerdo con esta, vende un mismo artículo a dos o más precios diferentes. Entonces aquí ya vamos a ver cómo influyen los monopolios y los oligopolios. Entonces, según se tome como base al cliente, a la versión del producto, al lugar, al tiempo o las diferentes circunstancias. Y la empresa que fije precios orientados hacia la competencia puede subirlos o bajarlos de acuerdo a esas circunstancias y en relación con sus competidores. Y el último de los procesos o pasos para lograr una verdadera mecánica o establecimiento a través de fijación de precios es saber seleccionar adecuadamente el precio. El empresario no debe olvidar que este es el elemento más flexible de la mezcla y puede combinarse con esa flexibilidad en la respuesta de los cambios o en la transformación de la demanda, de la competencia, los gustos de los consumidores, sus necesidades. Entonces, estos aspectos son básicos para tomarlos en cuenta. Vamos a ver entonces que la fijación de precios encontraremos un problema básico. Cuando se va a fijar un problema y se fija por primera vez, es muy importante saber cuáles son las condiciones y cómo debemos estar alertas a lo que es el análisis de los elementos exteriores. Tiene que haber un reajuste, la competencia cambia constantemente sus precios, la competencia siempre va a traer ofertas y va a traer determinadas promociones que ataquen directamente a los precios de sus competidores. Aquí hay varios productos con demandas y costos interrelacionados, y estas demandas y costos interrelacionados nos van a llevar a una selección de la fijación de los precios de acuerdo a determinadas variables. De esta manera están viendo ustedes aquí en su pantalla una gráfica donde se nos muestra cómo el problema de la fijación de los precios puede ser enfocado de muchas formas diferentes. Por un lado tenemos el producto o el enfoque o dirección hacia donde se quiere llegar precio-producto. Aquí cuando incurre en costos, entonces la fijación de los precios va directamente relacionado con esa parte económica y financiera. Luego preocupa en cómo obtener precios y volúmenes para cubrirlos. De esta manera el enfoque, digamos que es unidimensional. Por ello vamos a encontrar una gran riqueza en determinadas estrategias que utilizan las empresas para lograr sus objetivos en el mercado y no solamente se tienen que basar en los costos. Por otro lado, también está directamente relacionado con los consumidores y hacia dónde se dirige el foco principalmente, que son los demandantes. Aquí se estiman precios y volúmenes probables, por ello es importante hacer una adecuada segmentación del mercado. Y también, por otro lado, el ofrecer productos a un bajo costo para lograr beneficios. Vamos a ver que estas estrategias, si cambiamos o intercambiamos, vamos a ver que los precios muchas veces al ser bajados
van a tener mucho mayor penetración en el mercado. Y bueno, pues también la subida de los precios o la entrada de un producto, el lanzamiento de un producto con precio alto, pues va a tener un impacto mucho menor en la penetración del mercado. Pero para ello se van a diversificar en diferentes estrategias para poder lograr estos objetivos. Por eso es importante conocer este tipo de estrategias. Y vamos a ver que hay criterios básicos para considerar el momento de fijar el precio. ¿Cuál es el momento determinado? Una vez que se analizó al consumidor, una vez que se analizó también a la competencia y una vez que se vieron las diferentes variables y como base, pues por lo general siempre vamos a ver que el costo influye directamente. Sin embargo, las estrategias de comercialización diversifican y son más flexibles, donde al final de cuentas los beneficiados son los consumidores. Tenemos los costos relevantes, son del futuro, ya que ellos son los que determinan el verdadero costo de hacer negocios. Los costos del futuro son aquellos en los cuales se van a hacer los negocios y es importante conocerlos. ¿Qué son los costos futuros? Son aquellos en los que incurrirá para hacer una venta y hay que diferenciarlos de los que se incurren en el paso para hacer esa misma venta. Diferenciar un costo de otro sabiendo principalmente a través de variables microeconómicas y macroeconómicas, a través de los costos, cómo este producto va a fijarse un precio de acuerdo a la compra y a los costos también de las materias primas, de la misma naturaleza y de la escasez de los productos. Por otro lado tenemos los costos incrementales, son aquellos que varían ante un cambio en las políticas de precios. Estos normalmente se asocian a la clasificación de fijos y variables, dependiendo si son internos o externos dentro o fuera de la organización. Por tanto, debemos identificar los costos relevantes que están directamente relacionados con las ventas. Y tenemos el caso del costo variable o incremental. Esto es cuando hay una contribución marginal de acuerdo a los grados de incremento del mismo. Los costos fijos incrementales son los que contribuyen a la suma de la fijación de los precios de acuerdo a los sistemas de producción y de distribución. Por otro lado, los costos fijos o hundidos son aquellos que dan una rentabilidad antes de los impuestos y estos son los que nos permiten obtener mayores ganancias. Y por parte de los impuestos, pues es una rentabilidad neta. De esta manera, el precio máximo que se debe establecer, lo vemos aquí como en esta gráfica no lo expresa, a través de la determinación de los clientes. Posteriormente, el precio actual tiene que estar directamente establecido a través de la determinación de la empresa y de la organización. Y el precio mismo, mínimo lo determinan los costos, de acuerdo a lo que se tiene previsto en las finanzas de las empresas. Sin embargo, estos no son parámetros fijos, sino orientativos. Luego tenemos cómo influye la sensibilidad al precio de los consumidores. Puede ser influenciada por algunos atributos. En primer término, es el valor único. Donde hay mayor valor, es menor la sensibilidad. Por ejemplo, si una persona que tiene capacidad económica para comprarse un coche Jaguar o un vehículo Mercedes-Benz, pues ahí la sensibilidad, ¿verdad?, no está, digamos, afectada por lo que sería el valor o el precio de ese bien o de ese producto. Aquí estaríamos hablando pues principalmente de bienes de lujo o bienes pues que obviamente no le afectan a la sensibilidad
de los consumidores que por su deseo de comprarlo y por su capacidad de ingresos o de renta, pues lo hacen sin ningún problema. Por otro lado tenemos el efecto sustituto, donde hay mayor cantidad de sustitutos disponibles y mayor es la sensibilidad. ¿Por qué es mayor la sensibilidad? Porque decíamos que los consumidores, cuando no tienen la capacidad de ingresos y de renta de obtener los productos que ellos están acostumbrados a consumir o adquirir, entonces lo que va a ocurrir es que los van a sustituir por otros, y aquí sí les va a afectar a la sensibilidad. De ahí veíamos los diferentes tipos o clases de estabilidad de lo que es el precio-demanda, la elasticidad del precio-demanda, cómo se mueve la elasticidad del precio de la demanda de acuerdo a los diferentes tipos de productos y de acuerdo principalmente cuando son afectados los consumidores por el precio. Otro de los aspectos es la dificultad de comparación, que son productos difíciles de evaluar porque la sensibilidad es menor. Por ejemplo, consultorías y uso de medidas y tamaños diferentes. Aquí hay productos que no se pueden comparar, productos que no tienen una variable que los haga diferenciar unos de otros. Por otro lado tenemos el de total del gasto, es el peso del mismo en el presupuesto familiar. Cuando afecta directamente a las familias, entonces ahí hay un cambio, hay una sensibilidad a la adquisición de los bienes o de los servicios de acuerdo a la totalidad del gasto y cómo le afecte a las familias. La estrategia de precio de los competidores es una, decíamos, de las que está en tercer lugar y tiene algunas preguntas claves que nos van a ayudar a comprender cómo la fijación de precios tiene que estar basada en una evaluación continua, en una investigación de los precios de los competidores. Por un lado, la competencia cambió su precio. ¿Por qué lo cambió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Hay que investigar las razones por el cambio de ese precio. Puede ser una estrategia y puede afectar a nuestras estrategias. ¿Tiene menor costo? ¿Cuál es la razón por la que tenga menor costo? ¿Será que a lo mejor entonces está recibiendo en grandes cantidades por grandes distribuidores sus insumos y los precios que fija son diferentes al costo normal? O también puede ser una estrategia de ofertas y de promociones. Si busca mayor participación, o sea, que debe haber menor precio para que la participación de los demandantes sea mayor, y puede ser también una estrategia temporal, por lo general son temporales, igualmente que las ofertas o las promociones, que son permanentes en un periodo determinado, pero en el tiempo son temporales. ¿Qué pasará si no contestamos o si no hay una estrategia para poder seguir penetrando en el mercado una vez que los precios bajan a partir de los competidores y sus estrategias específicas? Por otro lado, también nos responderá cómo, ¿verdad?, se cambian los precios en el mercado de acuerdo a esas circunstancias. Y de ahí, pues, sacamos como conclusión la mayor probabilidad de competencia por precio es si hay una gran sensibilidad al precio por parte de los consumidores y por si las bajas barreras de entrada de esos precios son los que afectan directamente a los consumidores, y ahí es donde hay que tener una apreciación muy importante del conocimiento sobre los precios de la competencia. Dentro de las estrategias para fijar precios, vamos a ver que hay dos muy importantes, una que sería la tercera y en la cual nos va a traer una especificación diferente a las que son más comunes.
La primera estrategia, y que es la más común y la más conocida dentro de la mezcla del mercado, es la de descremar el mercado. ¿A qué se refiere esta estrategia? Pues esta estrategia es cuando se lanzan productos con precios altos y muy altos, por encima de los costos de la producción. El precio debe ser consecuente con la imagen de alta calidad del producto. Y estos precios altos pues traen como consecuencia una calidad y traen también un determinado prestigio en el lanzamiento de los mismos. Entonces el vendedor puede continuar con esta estrategia durante cierto periodo, luego bajar el precio para alcanzar otros segmentos del mercado. Entonces esta estrategia de descremar en el mercado está encaminada a que se inicia con precios altos, pero luego se van bajando para poder tener una mayor penetración en la segmentación del mercado y de esta forma poder establecer una competencia, ¿verdad?, mucho mayor que la de las demás organizaciones. Estas estrategias suelen ser muy interesantes para recuperar rápidamente la inversión inicial, pero también corren un grave riesgo que no sea verdaderamente lo que se pretenda y los consumidores no respondan a estas expectativas. Sin embargo, es agresiva y si el producto tiene calidad, por lo general pues tiene una mayor difusión y una mayor segmentación. La segunda clasificación de estas estrategias es la penetración del mercado. Son estrategias que se lanzan con precios bajos, muy por encima de los costos de la producción. Entonces, por consecuencia económica y financieramente, no son recomendables, pero a través de la mercadotecnia sí son bastante recomendables, y porque buscan como objetivo básico conseguir lo más rápidamente posible una elevada cuota de mercado y un gran volumen de ventas. Recomendable con productos que tienen un ciclo de vida relativamente corto y que pueden ser copiados rápidamente. Entonces este tipo de productos pues sí logran una penetración con los precios bajos, pero el costo es muy alto, hablando desde el punto de vista financiero y económico, porque pueden traer graves consecuencias de pérdidas en las primeras etapas de lanzamiento de estos productos y de la fijación de esos precios bajos. Pero es una estrategia que les ha dado muchos resultados a empresas para dar a conocer sus productos y que la fijación de los precios pues sean bien ayudados para que los logren conocer una gran cantidad de demandantes o de consumidores. Y la tercera es neutral, es el valor que la mayoría de los competidores creen razonable establecimiento del establecimiento del precio. Es un precio, la fijación del precio, que atrae a la mayor parte de los consumidores, que son atractivos, que logran sus objetivos, pero que finalmente no tienen ese grado de riesgo como es el de la descremación de los precios en el mercado o la penetración de los precios en el mercado. Y es una forma también de lograr objetivos, no en corto tiempo, pero sí va a tener resultados bastante favorables. Vamos a ver entonces que, tomando en cuenta el valor económico, hay varios criterios que nos van a determinar y nos van a ayudar a comprender la fijación de los precios. Uno es el valor referencial, es el costo del mejor sustituto para el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el consumidor, cuando tiene alta sensibilidad en la adquisición de los productos, tiende a sustituir los productos básicos y necesarios que suben de precio por otros que le van a dar la satisfacción o van a
a satisfacer esa necesidad, no solamente el gusto, sino la necesidad, pero que sus precios van a ser menores. En este caso, ese valor referencial es lo que le va a dar una asignación más directa a lo que es el precio. Y el valor diferencial es el del valor de los atributos o de características que son muy diferentes del producto. Entonces aquí hablaríamos de productos complementarios, que son los que vienen a integrar el gusto o el consumo de los demandantes. Y por lo tanto, también tenemos una efectiva estrategia de precios, requiere una segmentación, ya que tienen diferente sensibilidad al precio, el costo de atenderlos es totalmente distinto y el tamaño también es muy diferente. Y así como la intensidad de la competencia varía en lo que es el proceso de la comercialización y de la venta entre las diferentes empresas. Los métodos de estrategias de fijación de precios tienen los factores internos y los factores externos, que hay que estudiarlos profundamente para poder lograr esas estrategias que las empresas buscan para que tengan ese éxito dentro del mercado. Mientras los factores internos tienen que ver con los objetivos de la mercadotecnia, que es un factor que es parte de la organización y donde se fijan los objetivos de la comercialización de los productos. Y las estrategias de mercadotecnia, que son las que van a ayudar a que se adquieran los productos y que se fijen los precios en base a los costos y que haya una mesurada estrategia de fijación de precios sin que existan esos riesgos que por lo general hay empresas cuando establecen estrategias de descremación en el mercado, donde elevan los precios y en un corto tiempo van a obtener las ganancias. Ese es de alto impacto. El precio, por su parte, en los factores externos, lo tenemos directamente relacionado con la naturaleza del mercado y de la demanda. Ya decíamos que la demanda se va a comportar en el aspecto económico, entre menor sea el costo de los productos o el precio, mayor será la demanda de los mismos. Y en la medida en que los precios se fijen más altos, los consumidores tenderán a reducir esa demanda. Pero por otro lado también los factores externos tienen que ver con la competencia directa de las organizaciones o empresas que suben o bajan los precios de acuerdo a las estrategias muy particulares y desde su punto de vista mercadológico, y hacen también que haya una presión para que las organizaciones puedan estudiar mejor el entorno y estar llevando una investigación permanente y una evaluación de esos precios fijados por la competencia. Para ello tenemos entonces tanto los factores internos y como los factores externos nos van a ayudar a comprender los objetivos del marketing. Y aquí viene la diferenciación de fijar los precios solamente basados en los aspectos económicos. ¿Qué queremos lograr con este producto? Entonces ahí es donde nos tenemos que hacer la reflexión sobre el liderazgo en las ventas. El liderazgo en las ventas no solamente es tener precios bajos con alta calidad, que es muy difícil mantenerlos. El liderazgo en ventas a veces también va directamente relacionado con la capacidad de aplicar estrategias para que los productos sean equilibrados a través de la fijación de los precios y que tengan una mayor penetración en el mercado. O por otro lado es solamente sobrevivir en el mercado, porque sería en corto tiempo y las estrategias no darían los resultados adecuados. Entonces, aumentar las ventas con respecto a años anteriores a través de variables como la promoción y la publicidad, eso hace que haya una compensación en las variables económicas. De esta manera, hay diferentes tipos de mercados en los cuales la fijación de precios es cada vez
más competitiva. Tenemos la competencia pura, que la podemos ejemplificar con los productos textiles, que están relacionados directamente con los costos de la naturaleza. En la medida que hay escasez en la naturaleza, los productos textiles son mucho más caros, entonces ahí la competencia es más homogénea. En los oligopolios, donde los artículos, por ejemplo, de limpieza y de los cereales, tenemos grandes empresas que son las que líderes en la fijación de precios, y es donde se llevan principalmente la competencia de otras empresas, y principalmente en el monopolio, que a nivel global o a nivel internacional, pues una gran cantidad de países dentro del capitalismo tiene un monopolio sobre los precios de la gasolina, la luz, el agua potable, los servicios de teléfono, etcétera, ¿no? Entonces todo esto hace que los precios sean fijados en forma inflexible y que no les quede de otra a los consumidores más que adquirirlos. Y de esta forma vamos a terminar viendo cómo la empresa fija precios basándose en 3 grupos de factores. El precio bajo, donde no hay utilidades, donde está el costo del producto, la competencia, los factores internos y externos, y donde la percepción del valor es muy diferente a la del precio. Y por otro lado, el precio alto es donde no hay demanda. Y la fijación de precios basada en el costo está basada en este mecanismo, es el producto, el costo del producto, se fija el precio en base al valor, y el valor se lo dan los clientes o los consumidores. Por contrapartida, la fijación de precios basada en el valor, el cliente es lo más importante y es quien le da el valor al precio y el costo, y por último al producto que va a adquirir. De esta manera nos ayuda a ver y a comprender mucho mejor lo que hemos visto en esta unidad, y la fijación de precios basada en la competencia es uno de los aspectos donde los productos similares compiten entre sí, pero las industrias monopólicas y oligopólicas son las que establecen sus precios. De esta manera, el precio bajo es cuando los consumidores lo adquieren y hay mayor penetración. Pero la pregunta es, ¿competidor bajó sus precios? Sí. Entonces, ¿el precio más bajo afectará negativamente a nuestras ventas? Sí. Sí. Si lo podemos tomar, vamos a tomar medidas eficaces. Si no, pues entonces se va a mantener el precio, pero en la medida en que la competencia no incremente el precio, vamos a seguir manteniendo la misma estrategia. Si no, se va a reducir el precio, se van a aumentar la calidad, o va a haber una mayor calidad en el precio y se van a lanzar mayores productos. Bien, pues de esta forma aquí concluimos simplemente diciendo que las estrategias de precios que vimos son las de descremar, las de penetración, las neutrales, y lo que es el precio y ciclo de vida del mismo tiene que ver con la innovación, el nacimiento del mismo, el crecimiento, la madurez y la declinación, es cuando la fijación de precios va perdiendo su valor. Y finalmente, la fijación de los precios dentro del marketing tiene que ver con otras variables como son el producto, la promoción y la distribución. Y por último, los errores de mayor frecuencia que se cometen en este proceso de comercialización es una influencia excesiva del factor del costo. Otra es no revisarlos adecuadamente los cambios en el mercado, fijarlos sin tomar en cuenta el resto de la mercadotecnia y de su mezcla, y por último, no discriminar precios para los distintos segmentos y productos. De esta manera se comprenderá mejor cómo la fijación de precios es un aspecto básico y en el cual la mezcla de la mercadotecnia nos da una mayor luz sobre el conocimiento de ello, basados también en los aspectos de la teoría económica. Con esto terminamos, nos vemos en la siguiente.